En 1821, México proclamó su independencia, marcando el surgimiento de una nueva nación tras 3 siglos como pujante virreinato de Nueva España. Desde el primer momento, México fue presa fácil de las ambiciones estadounidenses, como quedó demostrado con la pérdida de Texas en 1835, y sobre todo con la llamada Guerra Mexicano-Estadounidense, en realidad la invasión del joven e inocente vecino por parte de Estados Unidos, que culminó en la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, y la cesión del 55% del territorio mexicano, que incluía a los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. En este vídeo queremos exponer cuál fue la acción estadounidense frente a la población indígena en la California recién incorporada a Estados Unidos, acción que resultó en el llamado genocidio de los indios californianos, y compararla con lo que había sido hasta entonces la actuación hispana, tanto la del virreinato como la del Estado mexicano. Sobre estos temas, los divulgadores de historia anglosajones jamás hablan. El History Channel nunca habla sobre hechos tan significativos del pasado reciente. Más sorprendente aún, muchos divulgadores de historia españoles, desde la Academia Play de Ruido 11 a César Vidal y tantos otros, no encuentran tiempo para profundizar, entender y divulgar con cierto detalle cómo fue ese largo, deliberado y bien planificado proceso del mundo anglosajón para acabar con la población indígena en Norteamérica. El caso de los indios californianos es iluminador, porque muestra sin atisbo de dudas cómo comparan el mundo anglo y el mundo hispano. En California, de la noche a la mañana, la población indígena pasó de ser respetada y protegida por las leyes a ser asesinada. Esa fue la cruda realidad. Reflexionar sobre el comportamiento tan opuesto de la comunidad hispana y de la comunidad anglo inevitablemente nos lleva a considerar cómo es posible que pueda existir una constante y persistente campaña hispanófoba, caracterizada por la difamación, tergiversación y el adoctrinamiento, campaña que es impulsada con entusiasmo no solo por el movimiento indigenista, sino también desde círculos académicos y políticos anglosajones. Esta campaña tiene un objetivo claro, que nunca debemos perder de vista, y ese es el de trasvasar la culpa desde los WASP, desde los blancos anglosajones protestantes, al mundo hispano, a la hispanidad. Para ello se ocultan crímenes de psicópatas y se difaman a hispanos ilustres sin el menor reparo moral, se ensalza a asesinos y se agreden las efigies de hombres buenos y sacrificados, como Fray Junípero Serra, fundador de decenas de misiones que después se convertirían en ciudades clave de la California actual, como San Diego, San Francisco o Sacramento. Para que no nos tilden de tendenciosos, tomaremos datos del libro titulado La población de los indígenas californianos, escrito por un estadounidense, Benjamin Bradley, historiador de la Universidad de Yale. Bradley ha investigado la magnitud del genocidio que tuvo lugar en California durante el siglo XIX. En su libro explica que cientos de lugares en California fueron testigos del asesinato de indígenas, llevados a cabo por diferentes actores, incluyendo individuos aislados, grupos privados, milicias estatales y soldados del ejército de los Estados Unidos. Como consecuencia de esto, la población indígena, que en 1845 era de 150.000 habitantes, se redujo a apenas 15.000 30 años más tarde. Esta eliminación de la población indígena estuvo directamente relacionada con el brutal aumento de la población anglosajona. En 1848, antes de la fiebre del oro, apenas había 800 colonos estadounidenses en California. Cuando se descubrió oro, comenzó la llegada masiva de colonos y solo 2 años más tarde se estima que había más de 300.000. Previamente a la anexión por el Tratado Guadalupe Hidalgo, en California vivía una numerosa población multirracial de indios, mestizos y criollos. La mayoría eran hispanohablantes, católicos y vivían de la agricultura y la ganadería. Estos habitantes fueron despojados de todos sus derechos, incluido el de propiedad, desde el momento mismo en el que la región pasó a manos estadounidenses. En cuanto el Congreso de Estados Unidos incluyó a California entre los estados de la Unión en 1850, justo al día siguiente, el militar y político John Charles Fremont, primer gobernador de California, presentó ante el Senado 10 medidas legales para transferir grandes extensiones de tierra de los indios de California a los no indios y al gobierno del nuevo estado. Otra muestra más de la archiconocida sed insaciable de tierras por parte de los colonos anglosajones, colonos que entendían que tierras era sinónimo de riquezas. Contrastemos este robo con el hecho de que la ley española y la ley mexicana, de manera clara y absoluta, garantizaban a los indios sedentarizados el derecho de propiedad de la tierra que ocupaban. El caso de James Fremont, primer gobernador de California, ilustra a las claras el tipo de personajes que han regido los destinos de Estados Unidos desde su nacimiento. Ferviente creyente en la doctrina del destino manifiesto, Fremont fue enviado por el presidente estadounidense James Polk en 1846 a California, 2 años antes de que pasara a manos estadounidenses. Supuestamente Fremont comandaba una expedición científica, pero en realidad se trataba de una expedición revolucionaria y de exterminio. Su objetivo era organizar a los colonos estadounidenses para que se levantaran en armas, pero despertaron las sospechas de las autoridades mexicanas y fueron expulsados.
En el camino de regreso, Fremont y sus 75 hombres armados toparon con el campamento de los indios Wintu, acampados a orillas del río Sacramento, de los que gran parte eran mujeres y niños. Fremont inició el ataque centrado inicialmente en los hombres, y cuando acabaron con la mayoría de ellos, lanzaron un segundo ataque contra las mujeres y niños. Gracias a los testimonios de miembros de esta expedición y a otro testigo presencial, sabemos que Fremont ordenó no dar cuartel y no dejar ni un indio vivo. En consecuencia, en torno a 1000 hombres, mujeres y niños fueron muertos como ovejas, sin que quedara ni uno solo con vida. En su camino de regreso hacia el norte, Fremont y sus hombres fueron liquidando cuantos indios se encontraron, causando varias matanzas. Las cifras de muertos en estas matanzas iban desde pocas decenas de indios a muchos cientos. Por contra, los hombres de Fremont prácticamente no sufrieron ninguna baja, a excepción hecha de una emboscada nocturna en la que murieron 3 de ellos. Así era el primer gobernador de California, Fremont. Este hombre sigue siendo hoy día considerado como uno de los prohombres de la California estadounidense. Sigue habiendo estatuas suyas y numerosas escuelas, calles, parques e incluso una ciudad en Nebraska llevan su nombre. Un psicópata asesino sin escrúpulos que decía ya como gobernador: es previsible que una guerra de exterminio vaya a continuar entre las dos razas hasta que la raza india se extinga. Esta era la naturaleza de la persona que rigió los destinos de uno de los estados más importantes de Estados Unidos durante el siglo XIX. Y no solo eso, sino que fue el primer candidato a presidente de Estados Unidos presentado por el Partido Republicano. Reparemos en que estas orgías de sangre no sucedieron en el medievo. Estamos hablando de casi 100 años después de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Estamos hablando de pocos años antes de que la Estatua de la Libertad fuera solemnemente erigida en Nueva York. En la década de los 50, durante los primeros años de dominio estadounidense, se produjeron numerosas grandes matanzas de indígenas. Nombraremos algunas. En 1850 se produjo la matanza y expulsión de la tribu Pomo. Como represalia por el asesinato de 2 rancheros blancos, la milicia y el ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo una campaña de exterminio contra la tribu Pomo en Clear Lake. Lo llamativo de esta masacre es que, pese a que el ejército ya estaba represaliando a los indígenas con dureza, la población civil lo consideraba insuficiente y organizó su propia milicia. Se estima que entre ejército y milicia, más de 1000 indígenas fueron asesinados entre diciembre del 49 y mayo del 50. En 1851 sucedió la llamada Guerra Mariposa, una serie de campañas en el condado de Mariposa contra los indios que vivían en la Sierra Nevada de California. El resultado fue la desaparición completa, bien asesinados o desplazados a reservas de todos los indígenas de la región de Sierra Nevada. En 1853 se produjo la masacre de John Toquet. Esta masacre ocurrió en la costa norte de California, cerca de la frontera con Oregón. Ciudadanos de Crescent City formaron una milicia para atacar a la tribu Tolowa. El asentamiento de John Toquet Ranch fue rodeado y los indígenas fueron tiroteados y quemados en sus tiendas de campaña. Se estima que alrededor de 600 nativos fueron asesinados. Pero más allá de estas matanzas y de que existieran personas deleznables, lo verdaderamente relevante del genocidio en California es que fue una política de Estado, una política meditada, trabajada con detalle y con visión de largo plazo, como demuestra lo que comentaremos a continuación. En 1850, California aprobó el Acta para el Gobierno y Protección de los Indios. Esa ley excluía a los indios de la consideración de ciudadanos y de seres humanos, permitió la expulsión de los indígenas californianos de sus tierras y la separación de los niños de sus familias, idioma y cultura. Estableció un sistema de servidumbre que propició el secuestro de niños indígenas para obligarles a trabajar sin remuneración. Según esa ley, los indígenas no podían testificar ante los tribunales de justicia. Un indígena acusado de un crimen era culpable mientras no demostrara su inocencia. Por si fuera poco, los blancos anglosajones podían comprar a cualquier indígena encarcelado para obligarlo a trabajar sin paga. Esta ley también legalizaba el castigo corporal a los indígenas. Otro historiador estadounidense, James Rawls, en su libro Indios de California, explica que amparándose en esta ley y en otras disposiciones sobre el aprendizaje aprobadas en esos años, lo que en realidad se producía era el secuestro y venta de indios, en particular de mujeres, jóvenes y niños, como un negocio habitual en California. Eran vendidos como aprendices, entre comillas, a granjeros, ganaderos y mineros blancos. Según relata James Rawls, varios informes de la época revelan cómo en 1861 grupos de hombres estaban secuestrando a niños indígenas en las zonas de frontera, vendiéndolos virtualmente como esclavos. Aquellas leyes permitían que los niños indios fueran cedidos por sus padres para su adiestramiento como aprendices, previo consentimiento de aquellos, pero en la práctica sirvió como licencia para que los secuestradores primero asesinaran a los padres y se hicieran con los hijos y pretendían haber obtenido la autorización de los padres.
en resumen, el conocido supremacismo anglosajón convertido en legislación, y como consecuencia, la transmutación de toda una población indígena en una población esclava. Pero en este genocidio cuidadosamente planificado y orquestado no podía faltar el desplazamiento masivo de poblaciones. Y claro, el mundo anglosajón, experto en propaganda y manipulación, experto en tergiversar y confundir, no iba a hablar abiertamente de campos de concentración, no. Era mucho mejor para sus fines camuflar el encarcelamiento de indígenas bajo el nombre reservas. La prensa de la época revela que entre los estadounidenses había discusiones sobre cómo acabar con los indios. Había partidarios de matarlos a tiros cuanto antes, pero también partidarios de internarlos en reservas para que el hambre y las enfermedades hicieran el trabajo. Entre marzo del 51 y enero del 52, 3 comisionados especiales del gobierno firmaron tratados con 120 tribus que aceptaron ser encerradas en reservas como mal menor ante la perspectiva de ser exterminadas. El gobierno destinó para las reservas indias 30.000 de los 424.000 kilómetros cuadrados del estado de California, es decir, poco más del 6%, pero incluso esto les pareció excesivo a los WASP. Gran parte de la prensa se manifestó en contra. Por ejemplo, el periódico Los Angeles Star, en 1852, decía: «Poner en nuestros más fértiles suelos a la más degradada raza aborigen del continente norteamericano, concederles derechos de soberanía y enseñarles que deben ser tratados como naciones poderosas e independientes, es sembrar las semillas de un desastre futuro». Los campos de concentración, llamados reservas, cumplieron su función a la perfección. Los términos pactados en los tratados no fueron respetados por el gobierno californiano y las condiciones de vida en las reservas conseguían matar a los indios sin necesidad de disparar. El 3 de marzo del 53, un senador exponía en el Senado de los Estados Unidos lo siguiente: «El superintendente para los indios ha recibido información digna de toda credibilidad de que 15.000 indios de California han perecido de absoluta inanición durante esta estación». El exterminio de los indios californianos no se llevó a cabo de manera soterrada o clandestina. Muy al contrario, se realizó con luz y taquígrafos, se publicó en los periódicos, se debatió en las cámaras de representantes e incluso el gobierno del estado de California emitió bonos para financiar expediciones de mercenarios que masacraran a los nativos. Y entre los anglosajones ni una sola voz se alzó en defensa de los indios. Ni un solo blanco, protestante anglosajón, consideró que los indios fueran seres humanos y menos aún que tuvieran derecho alguno, ni siquiera el derecho a la vida. La prensa californiana jugó un importante papel estimulando convenientemente el fervor racista contra los indígenas y promoviendo el genocidio. Queda patente, pues, que el exterminio de la población indígena fue una política de Estado practicada por las autoridades de Estados Unidos con pleno conocimiento de causa. Ejecutar este genocidio no habría sido posible sin la colaboración entusiasta de toda la sociedad estadounidense, los gobiernos estatal y nacional, el ejército, los medios de comunicación, la opinión pública, la población civil, los vigilantes, las milicias de voluntarios y los mercenarios pagados por la administración. La participación del gobierno del Estado fue directa, como demuestra el hecho de que gastó cerca de $2 millones en financiar a las milicias y pagar a los mercenarios que exterminaban a los indígenas por todos los rincones del Estado. Desde 1851 a 1869, el gobierno de California pagó recompensas por el asesinato de indígenas. La profesión de cazar indios para cobrar por sus cabelleras se transformó en una actividad lucrativa, con la que algunos se hicieron ricos y famosos, como el cuáquero Ben Wright, cuya fama se extendió por todo el país hasta el punto de que el New York Times lo llamó a genuine Indian killer, es decir, un genuino asesino de indios. El gasto por estas recompensas fue tal que la falta de liquidez en las arcas del estado de California estuvo a punto de poner fin a la matanza de nativos. Pero el presidente estadounidense Franklin Pierce estuvo atento al problema y en los años 56 y 57 consiguió que se aprobara el reembolso a California de su deuda de la guerra contra los indios. Así los colonos californianos pudieron seguir enriqueciéndose mientras asesinaban nativos sin remordimientos. Esta enorme transferencia de dinero en efectivo desde el gobierno central de Estados Unidos proveyó la financiación imprescindible para que continuara la máquina californiana de matanza. Y por tanto, la única lectura que podemos hacer hoy es que el genocidio fue un proyecto conjunto, estatal y federal, es decir, un proyecto conjunto del gobierno de California con pleno apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Conocidos los principales hechos, es el momento de hacer las reflexiones oportunas. Es imprescindible comparar el modelo civilizatorio hispano con el anglosajón. Abran los ojos los que crean que no hay diferencia civilizacional entre ambos mundos. Abran los ojos los incapaces de ver con crudeza el carácter anglo. Si analizamos el carácter de otras grandes comunidades, como la comunidad árabe, la hindú, la rusa, ¿han cambiado mucho en 150 años? Poco, simplemente se han actualizado. Pues lo mismo sucede en el mundo anglosajón. Podemos percibir ese mismo carácter supremacista y violento pocas décadas después, en el genocidio de la población filipina,
la aplicación inclemente de la doctrina Monroe sobre todo el continente americano, y ya entrados en el siglo XX, percibimos con claridad ese supremacismo, las múltiples guerras que han impulsado por todo el mundo, desde el sudeste asiático hasta el mundo árabe. El rasgo principal de ese supremacismo es la consideración de los no anglosajones como seres humanos de rango inferior, y en consecuencia, que sus vidas sean despreciables, prácticamente al nivel de las de animales. Recordemos a Madeleine Albright, la secretaria de Estado estadounidense, justificando la muerte de 500.000 de niños iraquíes. Pero no podemos quedarnos solo en esta reflexión. A menudo muchos españoles, muchos hispanos, se ven como aliados de los anglosajones y participan más o menos conscientemente de su supremacismo. Ven desde la superioridad las miles de muertes, el sufrimiento de los millones de refugiados que causan los conflictos impulsados por los anglos. Se creen inmunes y superiores. Piensan, aquí no puede pasar lo que pasó en Irak, Siria, Libia. ¿Seguro? ¿Seguro que los anglos no nos miran a los hispanos como miran a los iraquíes, a los sirios, a los libios, a los vietnamitas? ¿No fue la invasión de Panamá suficiente para demostrarnos qué piensan de nosotros? ¿No son suficientes los últimos 200 años de doctrina Monroe e incontables agresiones? ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta que nos miran a los hispanos con el mismo supremacismo con el que miran a vietnamitas, iraquíes, sirios, libios?